Carlos Smith, quien es ingeniero comercial, es magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, Master in Applied Economics de la Georgetown University y magíster en Ciencias de la Administración, Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Buena Costumbre. Hola, buenos días Álvaro, Joyce, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por atender nuestra invitación otra vez. Carlos, ¿usted podría explicarnos qué significa este tercer retiro respecto de los retiros? ¿Cuál es la diferencia que podría tener en efectos en la economía respecto de los dos anteriores? Sí, mira, la verdad es que esto, desde un principio hemos dicho que esto es una mala política pública desde el punto de vista que el objetivo que nuestro, digamos, como sociedad hace un rato es que mejorar las pensiones, ¿no es cierto? Y esto va en contra porque este tercer retiro bajaría en promedio un 28,5% las pensiones, el monto de las pensiones, y las mujeres siendo las más afectadas con un 33,3% en la baja y los hombres un 24,3%. Ya con el primer retiro habían 2,9 millones de personas sin fondos y podríamos llegar casi a 5 millones de personas sin fondos. Entonces, la verdad es que es bien complejo el panorama futuro. Esto no es ahora, digamos, esto es en el futuro. Claro, pero el problema es que las personas tienen necesidades hoy que cubrir y eventualmente, como comentábamos hace unos minutos, las ayudas propuestas por el gobierno parece que no le llegan a todas las personas o no le llegan a aquellas personas que no cumplen los requisitos que se han impuesto. Sí. Respecto de eso, Mira, diga. Lo que pasa es que uno tiene que mirar los números también desde el punto de vista de que efectivamente hay gente que necesita, ¿no es cierto?, dinero y sin duda el bono de clase media, ¿no es cierto?, estamos viendo que si bien se han entregado, según las cifras del gobierno, se han aprobado más de 1.200.000 el primer día, digamos. De todas maneras hay gente que necesita el dinero y no le está llegando por distintos temas burocráticos, y ahí yo creo que el Estado ha fallado en ese sentido, digamos. Ahora, el tercer retiro, si uno lo piensa bien y ve los números también que entregó hace muy poquito el Banco Central, el 62% de los fondos que se retiraron en los primeros dos retiros está todavía en las cuentas, en cuentas vistas, en cuentas corrientes. Hay más de 4.000 millones de dólares en las cuentas RUT sin haberlo pagado, digamos. La plata está ahí. Es Entonces, como que la gente uno podría pensar que no se necesitaba, a lo mejor. es que yo creo que es, bueno, si uno lo piensa bien, en temas como sistema de pensiones, a uno lo obligan a cotizar. Si no lo obligaran, muchos no cotizaríamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo prefiero tener la plata claramente en una cuenta donde eventualmente ante cualquier cosa, porque tampoco sé cuánto va a durar la pandemia, tampoco sé si el gobierno realmente me va a volver a ayudar, por lo tanto es mejor tener la plata en la cuenta RUT que tenerla en un lugar donde no la puedo sacar. Entonces, desde ese punto de vista es bastante popular decir si sacar la plata, digamos, ¿no? Todos van a estar de alguna manera de acuerdo. Sin embargo, estamos destruyendo lo poco que teníamos de sistema de protección social, digamos. Pero Carlos, la gente, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que las personas se preguntan ¿qué es lo que estamos destruyendo? Si el grueso de las personas que estaban cotizando los sistemas, que cotizan, que han cotizado en el sistema AFP, por la razón que sea, porque han tenido lagunas, porque ha cotizado poco, pero no se cumplió el viejo titular del Mercurio, ese que garantizaba que había un 80%, ¿cómo se llamaba? La tasa de reemplazo. Sí. ¿Ah? Entonces, las pensiones que se estaban entregando eran en muchos casos miserables, ni siquiera alcanzaban a cubrir la línea de la pobreza. Entonces, el argumento de que lo que había o que se destruye el sistema previsional chileno, a muchos chilenos y chilenas le parece un argumento falaz, Carlos, porque las pensiones que iban a recibir eran muy bajas. O sea, yo he trabajado toda mi vida, te pongo un ejemplo, discúlpame que sea autorreferente, Sí. desde el año 2000 que cotizaba por el tope. Resulta que la pensión a la que podía llegar a acceder, habiendo cotizado desde el 2000 hasta el 2018 por el tope, era de 600.000 pesos.
Claro, ese era el cálculo que hacía la FP Cuprum, más encima ver. estaba en una FP Cuica yo. ¿Ah? Entonces, una FP cara. claro, exactamente, 600 lucas. Y eso... Sí, mira, lo que pasa es que si uno lo piensa bien, el problema ahí son de las FP o es que estamos cotizando poco. El problema está en en la cantidad, en la densidad, básicamente. Es la cantidad de plata que tú logras juntar. Porque si uno ve los números, y los números no mienten, digamos, están ahí, lo que hace la FP es, de cada 100 pesos que tú tienes al final, 70 son rentabilidad. Por lo tanto, el problema es que si nos damos cuenta, recotizamos el 10% del sueldo. Si uno hace un cálculo simple, eso no da para más encima enfrentarnos a un país que el año 80, comparado con el ejemplo que tú dices, que además era un ejemplo que consideraba que alguien que no tenía lagunas, además, Claro. en el tiempo, y te das cuenta que hoy día que los que hoy día están saliendo, digamos, con jubilaciones, o sea, ni siquiera el 30% ha cotizado más allá del 15%, de 15 años, digamos. Entonces, lo que tú tienes que mirar es que estamos cotizando el 10% para financiar cada vez más años, porque además somos de los países que más avanzamos en términos de expectativas de vida. Claro. O sea, tenemos expectativas de vida como país desarrollado. Entonces, además de eso, por ejemplo, miramos a la OCDE, que siempre la vemos, ¿no es cierto?, cuando el promedio de ellos es 19% de cotización. En España, con un sistema quebrado, cotizan el 28% del sueldo. Nosotros cotizamos el 10%. Entonces, claramente, políticamente, aquí nos hicieron los ajustes antes y sin duda va a ser malo. O sea, tú no encuentras razón a la presidenta de la AFP. La presidenta de la AFP dice, nosotros no tenemos la culpa que no se hayan hecho los cambios legislativos. Lo que pasa es que yo creo hubo que un sector sí tienen algo de culpa, digamos. Pero discúlpeme, Carlos, pero ¿Sí? se intentó durante mucho tiempo de hacerle cambio al sistema de las AFP, pero no se pudo porque no hubo mayoría legislativa. No. Entonces, sí. Yo concuerdo contigo. No, ellos, digamos, no es que no tengan culpa. Yo creo que aquí hay culpas compartidas, digamos, sin duda. Pero sí tienen que ver ellos. Efectivamente, de alguna manera, también se pusieron en algún minuto a cambios de ese tipo. Ahora, yo creo que el problema está en que no se visualiza esto, de que toda esa gente que hoy día no tiene fondos, lo más probable es que sin duda llegue a pedir mucho más de lo que hubiese pedido si los fondos estuvieran ahí. Cuando jubilen, va a pedir al Estado a decirle, bueno, las pensiones, mejoremos las pensiones, porque ese es el tema, y ya no tengo esa base, son 50, eventualmente van a ser 55 mil millones de dólares menos, es decir, un 24% menos de los fondos que vendía Santenic. No sé, todo eso, esto es un y desastre. Eso implica que se va a tener que pagar en algún minuto. Ya alguien va a tener que pagarlo, y eso van a ser probablemente ni tú ni yo, sino que nuestros hijos, digamos, o nuestros nietos. Que van a ser quienes va a ser la población activa cuando nosotros estemos en edad de jubilar. Lo que pasa es que, a ver, sí, claro. a mí, porque se nos acaba el tiempo, Carlos Smith, nos gustaría a nosotros pedir tu opinión respecto de este asunto del bono de clase media. ¿Qué piensas tú desde el punto de vista de la academia, qué es lo que está ocurriendo ¿concuerdas tú con el presidente Piñera derechamente que él sostuvo que la ayuda que llevaba el programa, la red de protección social que le llama él, para la clase media era más consistente, más sólida que este eventual retiro del 10%? O puesto de otra manera, ¿cuál es la razón de esta enorme frustración que uno observa que hay en las redes sociales y en general en distintas plataformas donde la gente se queja, alega, protesta, está desilusionada, enrabiada? ¿Por qué crees tú que pasa esto? Mira, el presidente tiene razón y no tiene razón. ¿En qué sentido? De que efectivamente si uno ve el promedio de sueldos, ¿no es cierto?, por ejemplo, del 40% más vulnerable, y ve la cantidad de plata de los bonos, uno dice, eso es más de lo que ganaban. Ok, desde esa perspectiva sí, pero el problema está, creo yo, en la cantidad de requisitos, y además de eso tiene que ver con la informalidad, porque tenemos mucha gente que está en la informalidad, que no tenemos datos, por lo tanto, cuando va al Servicio de Impuestos Internos, no aparece, o aparece con ciertos montos. El problema es la gente y aquí hay responsabilidades compartidas, porque, por ejemplo, yo veía una crítica de alguien que vendía por internet cosas, y claro, esa persona no cotiza, por lo tanto, tampoco hay datos de él. Entonces ahora no tiene ingresos, pero para el Estado esa persona no tenía
y no va a tener, por lo tanto, No hay entra base de al IFE, comparación. pero no al bono clase media, pero vivía como clase media porque en realidad tenía un ingreso X. Entonces hay mucha informalidad, le faltan datos al Estado y yo creo que el Estado debiera hacerse cargo de eso y simplificar esto. A lo mejor hoy día para llegar rápido necesitas una declaración jurada y después revisamos. Pero bastaría a lo mejor con una declaración jurada para ellos recibir la plata y después vemos si esa persona lo hizo bien, lo hizo mal, y si lo hizo mal veamos cómo devolverla eventualmente en plazo, no sé, pero alguna fórmula más rápida de llegar además a la gente, más simple. Pero el asunto es, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero el asunto de la informalidad es muy tremendo. Sí, hay mucha gente que efectivamente, tal como dice Carlos, no cotiza, vende las famosas platas negras. No me hagas boleta, no me hagas factura, así nomás. Y a esa gente, ¿cómo es posible focalizar digamos, un apoyo económico a las personas que hoy día, por ejemplo, están impedidas de ejercer la actividad porque están en pandemia, porque la economía no funciona para ellos? No han encontrado la forma, no han encontrado el lado, como diría mi padre, a seguir ganándose la vida. Están cero. ¿Cómo se llega con apoyo a esas personas, Carlos Smith? Es difícil, es a lo mejor por la forma que yo te digo, con simplemente confiar en las personas y entregarle, y como se ha hecho en otros lados, después revisar esas situaciones, pero no es fácil porque no tienes el dato, no tienes datos de dónde, por ejemplo, dónde depositarle la plata, cómo llegar a ellos, no sabes su root. Hay un montón de cosas complejas que hacia allá debiéramos avanzar sin duda como sociedad, fomentar la formalidad porque genera protección para casos como estos sin duda, y además te permite al Estado focalizar mucho mejor los recursos. No es una situación fácil. Los nuevos subsidios están orientados a aumentar los subsidios al trabajo que está lanzando el gobierno, a tratar de aumentar la formalidad, digamos, entregándole plata a la persona, pero siempre y cuando tenga un contrato, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que empezar a hacerlas, si no nos va a pasar de nuevo en alguna crisis que tengamos, digamos, un terremoto, lo que sea, que vivimos en crisis, digamos. Efectivamente. Bueno, Carlos Smith, docente de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista matutina, aquí en Buena Costumbre, con un tema que es candente, que está en boca de todos esta mañana. Estamos hablando del tercer retiro del 10%, que va a tener una semana protagonista, en la que estamos comenzando, sí, y que va a seguir siendo asunto en boca de todos, lo del bono clase media. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. No, gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días. Buenos días.